Hola, ¿estás practicando meditación y sentís que esto no está avanzando, que no está habiendo algún tipo de evolución? Te voy a compartir un tip, un- una clave bastante potente en relación a la meditación. Antes de eso quiero hacerte un comentario. Es muy bueno que puedas tener diálogos o la posibilidad de hacer preguntas sobre tu práctica. Eh, la meditación es en algunas cosas exactamente igual a practicar un arte, cualquier arte. En cualquier arte es muy importante tener algún tipo de conexión con un mentor, alguna persona con la que puedas trabajar, con la que puedas idealmente estar en sesiones de creación o de trabajo, con la que puedas tener un diálogo, idealmente no demasiado formalizado, no demasiado institucionalizado, sino bastante fluido. Son circunstancias no tan comunes, porque tienen que darse varias coincidencias de factores para que estas conexiones se den, pero estas son las mejores relaciones que permiten que uno aprenda y integre realmente un arte, y en este sentido la meditación es un arte. Entonces es realmente muy bueno si vos pudieras tener una conexión más o menos cercana con alguien que sea como mentor en tu proceso, y con quien puedas tener algunos diálogos, aunque sea cada tanto, o aunque sea algunas veces nada más, pero donde vos puedas expresar con crudeza lo que va pasando. También es muy importante que, por decirlo así apresuradamente, que no te hagas, como decimos acá, el superado con las cosas. Lo mejor que podés hacer es notar cuáles son los puntos de frustración, los puntos de tensión, y de alguna manera expresar esto. Para un verdadero maestro esto va a ser lo mejor que podés hacer, que vos ofrezcas tu interés, tu dedicación y tus preguntas si son comprometidas, si surgen de una actitud amorosa hacia lo que estás practicando. Esto es lo mejor que podés ofrecer en tu proceso de aprendizaje. Habiendo dicho esto, una clave muy importante que quería compartirte. En la meditación suele pasar que encontramos momentos de frustración porque hay algo que sentimos que se estanca, o hay algo que sentimos en relación a lo cual hay un bloqueo, algo se traba. Por ejemplo, podés sentir una gran frustración porque tus pensamientos, según tu interpretación en ese momento, no se aquietan, o tenés algún tipo de emoción o aburrimiento o algo que pasa, y a veces sentís que esto se traba. Esta es una experiencia absolutamente común, es como, de nuevo, algo muy parecido a lo que pasa en el arte. Vos, por ejemplo, estás aprendiendo un instrumento y podés tener esta situación. La clave para esto es, depende qué enseñanza o qué base estés tomando para tu práctica de meditación, pero generalmente o idealmente la mejor clave para esta práctica es una en la que se te señala que todo el campo de experiencia, todo el campo de experiencia en cualquiera de sus variaciones es, ¿cómo llamarlo?, la esencia de la meditación, todo. Nuestra obsesión con las cualidades de las cosas, cualidades es cuando vos decís esto es grande, chico,
tiene tal característica. Esto es algo que pertenece a la mente operativa cotidiana y no tiene mucho lugar en esta práctica, en este tipo de práctica. Lo que hace esto es confundirte de dimensión. Lo que estamos trabajando, practicando, sensibilizando en la práctica esencial de meditación o contemplación no es el intento de mejorar una mesa pintándola de otro color. Esto te puede parecer una tontería, pero es crucial. Crucial. No estamos interesados en características. No estamos interesados en una mente que es mala y que se va a volver buena, o que es esto y se va a volver lo otro. Cuando se habla de la esencia de la conciencia, se está hablando de... Ahí tengo que tener cuidado con las palabras porque las palabras tienden a cosificar, ¿no? Se está hablando, bueno, por decirlo de alguna manera, de aquello, que no es un aquello, no es una cosa, que está subyaciendo o más allá de las características. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando del campo de experiencia total, del cual las distintas características que percibimos en nuestra vida, en las distintas cosas, percepciones, emociones, son aspectos. Es como si dijéramos, estamos hablando de la luz blanca y las distintas cualidades que percibimos y sentimos y sensibilizamos en el cotidiano son los colores cuando la luz pasa por un prisma. Ninguno de ellos expresa totalmente la luz, pero todos ellos son aspectos de la luz. Esto es una analogía y de lo que se trata la experiencia de meditación, la experiencia contemplativa, es de descubrir que si el centro de gravedad, por así decirlo, de nuestra conciencia es la mente cotidiana que está siempre obsesionada con características de las cosas, esa experiencia va a ser siempre frustrante. El error que se comete en el aprendizaje contemplativo, meditativo, esencial, es confundir algo aquí y creer que con este proceso estamos haciendo lo mismo. Estamos como diciendo, esta mesa está despintada, la tengo que volver a pintar. No es esto, porque siempre esa mente, ese aspecto de nuestra mente, de nuestra conciencia, siempre encuentra comparaciones entre características que da por sentado que si puede completar ese proceso o esa característica que ha sentido que falta y que hay que mejorarla, todo va a estar bien, y esto nunca ocurre, o más bien es un continuo de estados de desequilibrio dinámico, que no es que sea un error, es el modo en el que ese modo de percepción funciona. Pero en la experiencia o en el conocimiento contemplativo esencial no estamos trabajando con eso, no estamos buscando eso. De lo que se trata, si querés verlo así, este proceso, esta tarea, es de reconocer lo que somos como campo de experiencia más allá, entre comillas, esa expresión, más allá de la infinidad de cualidades, características y singularidades que aparecen. No porque esas cualidades sean malas, ojo con esto, porque es la base de un problema en las enseñanzas espirituales que tiende al dualismo, a pensar que la experiencia, la manifestación es algo negativo o carente. No, es lo que es energía dinámica, pero si el centro de gravedad, vamos a usar esa expresión, de la conciencia,
está en alguna de estas características que continuamente están cambiando, siempre vamos a estar en un estado de insatisfacción profundo. Y cuando digo esto no me refiero, porque son como clichés en relación a lo espiritual o meditativo, ¿no? No estoy diciendo que no tendría que haber experiencia y que tendríamos que estar en un estado vegetal. No, en absoluto. No. Lo que ocurre es que si nuestro foco, nuestro centro de gravedad está en algún aspecto de la dinámica alternante, queriendo encontrar en esa dinámica alternante alguna especie de permanencia o de quietud, si querés llamarle, o de fundamento, esta situación va a estar siempre condenada al fracaso. Y esta es una de las bases de la continua insatisfacción humana, lo que el Buda llamaba dukkha, ¿no? Este sufrimiento, y la base también de esta otra palabra del Pali que era Trishna, ¿no? Que es aferramiento, grasping en inglés, que es el Buda dijo que esta es la base del dolor, esta es la causa del dolor, del sufrimiento innecesario en el ser humano, porque como el centro de gravedad de nuestra conciencia está en la oscilación, en algún punto de la oscilación, siempre es como una onda. Fíjate que en la naturaleza casi todo puede expresarse en fenómenos de onda, de oscilación, de acústica, si querés, o de electromagnetismo, etc., en el que todo, según nuestra descripción, ¿no?, se puede comparar a una oscilación, a una onda que va moviéndose. Y podemos encontrar todo tipo de combinación de estas ondas, creando patrones armónicos y todo lo que constituye la manifestación de la realidad. El problema es que si nuestra conciencia tiene como olvidada, usemos esa imagen, su reconocimiento de ser el campo base de esa oscilación, y se identifica con algo en este movimiento oscilatorio, pensando o buscando encontrar estabilidad, encontrar campo, donde hay estados dinámicos de movimiento, esto lleva a la continua frustración, al continuo juego de ilusión y desilusión en el que se transforma la vida humana, ¿no? Paradójicamente siendo en sí misma una especie de juego. Como recordarán, la imagen de Maya o Lila, que es la imagen de la ilusión en la tradición hindú, después adoptada por el budismo, es la imagen del juego. Es como los niños que juegan a crear mundos sin ningún objetivo, porque sí. Nosotros hacemos lo mismo, solo que después nos olvidamos que es un juego, nos metemos adentro del juego y nos matamos entre nosotros para ver cuál juego es el que es verdadero. Es ridículo. Pero bueno, lo que quería señalarte es, en la práctica concreta de la meditación, es muy importante, es crucial notar la insatisfacción, notar la molestia que te surge con algún estado, con alguna condición, con algo que no está pasando, y sentir la intensidad energética de eso, sentir la intensidad energética en el pensamiento, en las historias que surgen en tu mente respecto a por qué eso no es como debería ser, que notes la intensidad emocional, psicosomática, el rechazo, esta especie de estado de amargura. Hay como una especie de sabor, de gusto que tiene esto en el cuerpo. En el cuerpo-mente, ¿no? Hay una sensación muy particular que tiene esto. Es muy, muy, muy importante que reconozcas eso y sin armar historias, y esta es una habilidad clave en la meditación contemplativa,
clave. Sin armar historias o sin prestarle demasiada atención a las historias que pueden surgir respecto a esa molestia y al por qué eso está surgiendo, e incluso todas sus variaciones. Si tenés cierto tiempo de práctica en esto, te van a surgir historias sobre, por ejemplo, lo mal que va tu práctica porque no podés notar la verdadera naturaleza de la emoción, y hay un montón de vueltas que esto puede tener. Todas las variaciones de esto las notamos y no nos enganchamos. Esa es la habilidad clave. Si hay una especie de skill para el que no tenemos verbo en nuestros idiomas, es una especie de algo neurológico, psiconeurológico, una habilidad de nuestro sistema psicosomático neurológico, que es algo así como se siente como si tu cerebro o tu mente no agarrara, la imagen es aferrar, no cogiera en español, España, no aferra lo que está pasando como proceso, como estado. Esto es una clave radical, absolutamente radical. Este aferramiento tiene distintas formas. Puede ser un aferramiento de intentar definirte. Siempre esto está tratando de definir qué es lo que realmente está pasando. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Tengo que cambiar esto? Toda esta dinámica de procesos que no son malos, son parciales, pero nuestro centro de gravedad, de conciencia, cognitivo, normalmente está identificado completamente con esto. Por supuesto, esto tiene una base, llamale evolutiva, porque hay algo en tu mente que ha evolucionado o se ha manifestado en el humano como una forma de encontrar orientación en el mundo. El problema es que el mundo no es lo que esa percepción percibe solamente. Esa es una lectura relativamente funcional, pero no es la realidad. No importa, no nos colguemos con esto porque puede disparar todo tipo de complicaciones que son muy interesantes, pero en este punto de lo que estoy tratando de transmitir no son muy jugosas. Entonces, cuando vos estás practicando, podés tener molestias, inquietudes. Lo más importante ahí es notar eso, notar cómo hay un mecanismo que quiere entrar en acción, esta pelea con vos mismo, de estoy haciendo esto bien, no estoy haciendo esto bien, tendría que estar haciendo otra cosa, y eso es lo que eventualmente te agota y hace que digas, no, bueno, basta, ya no puedo más. No pasa nada, si tenés que hacer eso, lo tenés que hacer. Pero lo que va pasando con el tiempo es que vas notando este juego como si fuera algo que aparece en una pantalla, como viendo una película, ¿no? Generalmente cuando sos más chico, más niño, te estás muy tomado por lo que pasa en una caricatura, en un dibujo animado, en una película, estás muy, muy tomado. Después vas reconociendo que es una película, ¿no? Bueno, lo mismo acá, vas notando este proceso. Y como te iba diciendo, la acción clave en esto, acción entre comillas, es una no acción, que es la de soltar una dramática, soltar un drama que surge en tu conciencia cotidiana, surge como un tema dramático. En el momento de estar meditando, haciendo sentada de meditación, lo que surge es, esto no es lo que debería ser, tendría que ser otra cosa. Ya sea en la forma de no está pasando lo que tendría que estar pasando, lo estoy haciendo mal, como en la forma de no estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo, tendría que estar haciendo otra cosa, y como no sé qué es esa cosa que tengo que estar haciendo, mejor voy a hacer otra cosa que sí sé que tengo que hacer, como ir a, no sé, hacer algo de nuestro cotidiano. Por eso es muy importante
poder dedicar algo de tiempo específicamente a esto. Decir, ok, 10 minutos, 15 minutos los voy a tener dedicados a esto, ¿no? Entonces aceptar con tu yo cotidiano que esta media hora, por ejemplo, o estos 20 minutos van a estar dedicados a esto. Porque si no, empezás con esa tipo, tengo que irme, bueno, esta media hora estamos en esto. Y ahí podés observar lo que ocurre con esta especie de desesperación, y la propuesta es que simplemente te quedes allá, ahí, con esta especie de desesperación, de esta especie de picor interno, y que relajes la idea de que ese picor no debería estar, que lo que debería estar pasando es una especie de bienestar pleno, ¿sí? Y esta especie de bienestar, este estado más fluido, tiene una característica, como dice mi maestro, es como un gato. Si lo vas a buscar, se escapa. Y tiene una cualidad particular de venir espontáneamente a sentarte, como un gato que se echa sobre vos, cuando simplemente estás ahí. Por eso a esta práctica se le llama en inglés a veces simply sitting, que es simplemente sentarse. Y cuando decimos estar con eso, no significa que solo puede ser sentado esto. Esto puede estar ocurriendo en medio de tu tarea cotidiana. De hecho, es la idea que esto sea así. La práctica sentado se hace para preparar. Si le haces, te vas a dar cuenta que la disponibilidad interna que tenés en sesiones sentado es mucho más abierta al principio que la que tenés en el cotidiano. Entonces es muy importante eso, darte momentos para que esto pueda ocurrir. Ahora, en ese tiempo, la clave es no estés tratando de conseguir u obtener nada. Puede parecer ridículo, probalo. No estés tratando de conseguir. No, esta práctica no es algo que funciona en términos de obtener una cosa. Si vos venís con ese set mental, mindset en inglés, como le dicen, ese programa mental, no va a funcionar. Para eso es que en algunas enseñanzas, en algunos métodos de enseñanza, se enseña meditación de calma mental primero. No porque esa calma mental sea la meditación, sino que eso es lo que permite que después puedas estar en tu práctica, ya sea sentado o en el cotidiano, sin estar siempre atravesado por esta sensación de que el momento está roto y tengo que obtener algo, tengo que conquistarlo, mejorándolo y haciéndolo que sea perfecto. La idea de perfección es muy importante en estas enseñanzas. Perfección no significa en sí mismo algo bueno, significa que algo está completo. Por eso te acordarás de las conjugaciones verbales cuando se habla del pasado perfecto. Perfecto significa que está completo, está hecho, está perfeccionado. Algo se ha perfeccionado cuando se ha completado. En estas enseñanzas, por ejemplo en la tradición tibetana, se llaman gran perfección o total completud, total perfección. Esto no significa que quienes los practican sean perfectos o que vayan a tomar una píldora que los va a hacer ser perfectos, en absoluto. Lo que significa es que te está señalando que cada instante de experiencia es intrínsecamente completo. ¿Qué significa esto? No tiene sentido pretender entenderlo en este momento. Es algo que va surgiendo con la experiencia, pero la clave de esto es descubrir esa intrínseca, como esta especie de gestalt o totalidad de cada momento. Por supuesto, en lo relativo podemos decir tengo hambre, tengo que ordenar algo, etc. Pero nuestra vida en general suele estar basada, nuestro centro de gravedad suele estar basado en estas narrativas y esta sensación agobiante de que el momento está roto y lo tengo que corregir. Por esto estas narrativas de la caída, por ejemplo, no son hechos del pasado, esto está ocurriendo en cada momento. Tenemos la percepción de que el momento se está rompiendo en cada instante. Y por supuesto cada cosa mala, entre comillas, que pasa es una confirmación de ese miedo,
y cada cosa buena, entre comillas, es algo que en el fondo nos da mucho miedo, porque sabemos o sospechamos que va a transformarse en algún momento. Bueno, lo que te quería decir como clave para la meditación es esto. Es muy importante que puedas notar que este apetito de corregir y de reparar y de arreglar y escaparte del momento, de la experiencia total del momento, es algo normal, es algo que nos ocurre a todos los humanos. Y es la clave de la experiencia meditativa. En la experiencia meditativa nos disponemos a que esto pase, y cuando surge lo encontramos y nos amigamos con eso. Hasta quizás en algún momento tengamos algún chispazo de darnos cuenta que nosotros somos eso. No es que yo, meditador, estoy acá y esta molestia viene y me saca. Somos el mismo campo de experiencia. Es muy importante para ahorrarte mucha lucha interna y años de pelear contra vos mismo, que debo cambiar esto, que tengo que mejorar. Es muy importante que descubras esto. Lo que somos es un campo, y ese campo incluye todas estas posibles experiencias, estados. Y lo que buscamos, si querés ponerlo en términos de búsqueda, aunque no me parece una buena terminología, de lo que se trata esto, es de que el centro de gravedad, entre comillas, de nuestra conciencia deje de estar en un punto del aspecto oscilante, que no es malo, es energía, pero es cambiante, pretendiendo que en alguno de esos estados haya campo, haya totalidad. Hay relatividad, hay momentos. Entonces lo que buscamos es que observar lo que ocurre con esto y permitir que naturalmente, porque soltamos, hay soltar, esta acción que te dije que no tenemos verbo, soltamos este aferramiento, estos estados. Pero esto es algo que viene en la práctica. Ahora suena muy abstracto. Esto te va a resultar muy claro con la experiencia práctica. Y esto hace que naturalmente la conciencia en sí misma note que es el campo total. Si querés, usando la imagen, el centro de gravedad pasa de los estados momentáneos a el campo oscilante o el campo espacioso total. Pero esto suena muy abstracto, pero es muy importante. Ojalá te sirva, ojalá te inspire.